Buenos días, mis amadas hermanas. Estamos aquí un día más frente a la palabra del Señor. Estamos estudiando los títulos y nombres de Cristo. Y en esta ocasión quiero ver con ustedes Cristo, autor y consumador de la fe. Y el texto está en Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El libro de Hebreos fue escrito para los hermanos judíos convertidos para que perseveraran en la fe en el Señor, y también para presentar a Cristo como la revelación total y completa del plan de Dios, ya la culminación del plan de Dios. Ya, entonces partimos diciendo en el verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús. Esto nos hace ver que nuestro enfoque, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Jesús, el autor, el consumador de la fe, en Él debe estar puesta, ¿cierto? No tener una atención dividida, sin distracciones, ¿cierto? Mirarlo solo a Él, ¿ya? Que nuestra mirada esté fija en Él, que nuestro mirar exclusivo sea Jesús, mi blanco de fe y salvación, solamente Jesús. Ya, puesto los ojos en Jesús, y dice aquí, autor y consumador de la fe. Cuando nos habla de autor, es el que da el origen, el ejemplo preeminente, el que lo establece, el creador, el que abre el camino. Eso es el original. Entonces, Jesús, el autor de la salvación, es Él. Por eso nuestros ojos han de estar puestos sobre Él. Autor y consumador de la fe. O sea, comienza en Él y después dice consumador. Y la palabra consumador significa el que lo realiza. O sea, Él lo empezó y Él también lo terminó. El que lo realiza, el que lo completa, el que lo lleva a cabo, ¿cierto? El que lo culmina, el que hace una finalización exitosa, el que cumple con el objetivo. O sea, el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Todo viene de Él, ¿ya? Y después dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es este gozo puesto delante de Él? Dice la palabra del Señor aquí dice en el 2:10, porque en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, ¿cuál era el gozo? Entonces dice que por el gozo, o sea, el Señor cuando va a la cruz visualizó que tú y yo estaríamos en el Señor.
que tú y yo estaríamos ahí entre los redimidos. Él vio toda la gama de redimidos. Él los vio a todos nos vio. Y eso trajo gozo, el resultado que iba a tener con ir a la cruz. Por eso dice que va con gozo, porque él vio el resultado, la ganancia, el objetivo logrado. Entonces él va a la cruz, dice, con gozo, ¿ya? Por el gozo que tenía, fue a la cruz, sufrió la cruz. A veces pensamos solamente en el sufrimiento físico, pero la verdad que vamos a ir viendo que siempre fue más allá, más allá. Menospreciando el oprobio, dice. Mire, mire, mire qué tremendo. Menospreciando el oprobio. ¿Qué significa menospreciar? Restándole mérito a lo que estaba sufriendo, restándole mérito a los dolores, restándole mérito, viéndolos como algo indigno, algo inferior. ¿Y cuál era? Menospreció el oprobio. ¿Y qué es el oprobio? La deshonra, hermana, la humillación, la vergüenza pública. ¿Sabe? El Señor sufrió todas estas cosas. Nosotros a veces pensamos, el Señor tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él se despojó, dice la palabra del Señor, de todo lo divino, se despojó, lo dejó a un lado para ser. Y se imaginan ustedes lo que sintió un hombre que era sano en el interior, que no tenía pecado. Y al sufrir todo lo que él veía de lo malo, de las intenciones, de todas las cosas que frecuentemente a él le hacían, o veía la maldad de la gente. Entonces el sufrimiento fue extenso, fue mucho más allá. Incluso dice aquí del oprobio, ¿ya? La deshonra. A él lo menospreció, lo pasó por alto, le dio menos valor, ya lo consideró algo inferior de sufrirlo. Y se sentó, dice la palabra, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de él. O sea, él venció. Él llegó a cumplir la meta que él tenía, sentarse a la diestra de Dios y a estar intercediendo por cada uno de nosotros. Y después le dice aquí a los hermanos, mire qué tremendo. Dice, considerad, o sea, considerad, presta atención, considera. ¿Qué es considerar? Prestar atención, pon atención a esto, piensa en esto. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, entonces la palabra aquí, considerar a aquel, considera a Jesús, que sufrió tal contradicción. ¿Qué es contradicción? Es la oposición activa que tenía, la hostilidad activa que estaba sobre él, el rechazo, el acoso, la falsedad, la resistencia a la que se le oponía. Todo esto lo estaba, consideren, y nos está diciendo a nosotros, consideren esto. Cuando ustedes estén en problemas y en dificultades, consideren que Jesús también lo vivió. Consideren, pero que Él todo lo hizo por nosotros y Él lo pasó por alto para ver el gozo, para ver el objetivo final. Y que nosotros también consideremos todo esto y también veamos, dice, el objetivo final. O sea, dice, contra sí mismo, contra el Señor, para que nuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. O sea, hermana, cuando estemos pasando por cosas, consideremos, miremos al Señor, pongamos los ojos en el Señor para que consideremos todo lo que Él sufrió, pero también considerar que lo logró, que venció, que está sentado a la diestra de Dios, que es autor y consumador, lo terminó. Amén, lo terminó. Y miren qué tremendo nos dice la palabra del Señor, aquí mismo en Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Perfeccionado, o sea, implica, asumió nuestra humanidad. Asumió nuestra humanidad, asumió el Señor. Y aquí cuando dice perfeccionar, se está refiriendo a, dice, la palabra griega se refiere a redes remendadas, o sea, fue a un ejército equipado, o sea, a tener armas, a estar, a equipar, a madurar, ¿ya? No implica ausencia de errores en el caso de Jesús, nada de errores, pero en nosotros no implica, ¿cierto?, la perfección a la que nosotros estamos expuestos a perfeccionarnos día a día. No implica que no tengamos errores, no implica ausencia de errores, pero sí de ir creciendo y madurando en todas nuestras áreas emocionales, nuestras áreas físicas, nuestras áreas, ir madurando en el Señor espiritual, nuestra área espiritual, ir madurando en los principios, dando el fruto del Espíritu. Amén. Entonces tenemos, amadas hermanas, este autor y consumador de la fe, que lo hizo por nosotros. Y miren, voy a tomar de nuevo Hebreos 2:10, porque dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Miren todo lo que el Señor vivió. Y miren en Hebreos 9 dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y después vuelve a decirlo en el 9:10, dice, porque por una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y en el verso 12, estamos en el 10, en el verso 12, 9:10, dice, está sentado a la diestra, o sea, Él lo logró, Él está sentado a la diestra y está intercediendo por nosotros. Y miren ustedes en el 10:9, dice, y esto es lo que hizo el Señor, y dice, y diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados, en que Él quiso venir a ser autor y consumador de nuestra fe. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Y después en el 12, este era el verso que quería, en el 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que la comenzó y la terminó y triunfó. Ese es nuestro Jesús, ese que fue afligido, ¿cierto? Como dice la palabra, que fue con gozo a la cruz, porque veía el fruto de lo que iba a ser, ¿cierto? Puesto, por eso nos habla el autor, nos dice, puesto los ojos en Jesús, no desvíes la vista de Jesús. Sé que va a haber aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, Él venció. Entonces, amada, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Él fue con gozo a la cruz porque te vio a ti ahí siguiendo adelante, perseverando en la fe, menospreciando, no tomando en cuenta todo lo que él pasó, menospreciando todo ello, dejándolo de lado, ¿cierto? Y menospreciando el oprobio, la vergüenza, lo que significaba ir a la cruz y ser considerado, ¿cierto? Un paria, un maldito. Pero él todo eso lo dejó al lado. Y por eso el apóstol nos dice aquí, consideren cuando estén en aflicción a este autor y consumador de la fe, porque Él, dice, sufrió tal contradicción de pecadores. Él fue acosado, fue hostilizado, tuvo resistencia, ¿cierto? Contra sí mismo. Recuérdenlo, considérenlo, para que cuando ustedes lo pasen, su ánimo, vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe. Y Él está ahí a la diestra, reinando, intercediendo aún por ti y por mí. No se canse vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Considera, acuérdate, mira, vuelve la mirada al Señor, porque Él comenzó esta salvación y la consumó para que tú y yo ahora tuviésemos entrada libre, camino libre, a contemplar, a disfrutar la gloria del Señor. Bendiciones.